Déjeme decirle que ustedes son de bendición para nuestras vidas. Con cada me gusta, con cada conexión, con cada comentario, ustedes están haciendo partícipe de esa poderosa iglesia. Y yo creo que eso merece un aplauso para la presencia de Dios. Estamos avanzando, estamos cumpliendo un poquito del mundo y predicar su palabra a toda criatura. Y a través de esas redes, hermanos, hay gente que ve cada mensaje, cada culto, y ese mensaje no solamente se queda aquí, sino que también se expande a través del internet. Amén. Sin más que decir, hermanos, pónganse de pie en esa noche, abra su Biblia en el libro del segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 8. Gloria a Dios. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, verso 8. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén, hermanos. Yo creo que cuando vamos a cantar el himno nacional, hacemos reverencia, cuanto más a la poderosa palabra del Señor. Nos colocamos de pie y hacemos reverencia a la poderosa palabra de Dios. Segundo de Reyes, capítulo 4, verso 8, y dice: en el nombre de Jesús. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Suner, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y dice, y ella le dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que ese que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla, candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Dándole un aplauso al Señor. Pueden tomar asiento, hermanos, en esta noche. Gloria al Señor. Creo que todos conocemos la historia de la mujer sunamita y de Eliseo. Amén. Porque más de uno la hemos leído y la hemos escudriñado. Y en esa noche, ¿se escucha bien por allá, hermano? Amén. En esa noche quiero predicar bajo el título. Es una pregunta el título. Y la pregunta dice: ¿quién soy yo dentro y fuera del templo? Amén. Pero la pregunta también tiene una respuesta, que a la vez es también una pregunta. ¿Quién soy yo dentro y fuera del templo? ¿Soy un protagonista o soy un espectador? Amén. ¿Soy un protagonista o soy un espectador? Hermanos, existen dos tipos de cristianos. Existe el cristiano que es protagonista y existe el cristiano que es espectador. El protagonista, hermano, es aquel que hace las cosas, que las cosas se hagan, que las cosas sucedan. Pero el espectador, hermano, se queda viendo mientras las cosas pasan. El protagonista, hermano, decide, el protagonista elige y toma el control, mientras el espectador se queda sentado y se queja y le echa la culpa a los demás. El protagonista, hermano, explota su potencial, mientras el espectador renuncia a su potencial. Puedo decir que el protagonista es el personaje principal en la acción. Cuando usted ve una película, usted la ve por el protagonista, ¿verdad? Porque el protagonista nunca muere. Pero el espectador, hermanos, el espectador está destinado al fracaso. Amén. Acabamos de leer, hermano, la historia de un gran profeta llamado Eliseo. Se dice que Eliseo, hermanos, vivía cerca del valle del Jordán, que era un hombre que venía de una familia adinerada, de una familia de buenos recursos, de una familia de una buena posesión económica.
Eliseo, hermanos, estaba en el campo un día arando con sus bueyes la tierra, cuando de repente se le apareció el profeta Elías a su lado. Y dice la Biblia que Elías tomó el manto y lo echó encima de Eliseo. Elías hizo un acto simbólico para Eliseo, y Eliseo inmediatamente se levantó y comprendió el acto simbólico que Elías había hecho sobre él. Y volviendo Eliseo a su casa, a sus familiares, dice la Biblia que ofreció sacrificio y dio a su gente un festín de despedida, porque había llegado el momento de servir a Dios a través de Elías. Hermanos, déjenme decirle que Eliseo vio con sus propios ojos todos los milagros que el profeta Elías hacía. Eliseo, hermanos, había comprendido el hecho de dejarlo todo por seguir a Dios. Fue tan eficiente, hermanos, el servicio de Eliseo para el profeta Elías, que cuando Elías tenía que irse, le dijo a Eliseo: Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que te dé? Ahora, imagínese a usted que se le aparezca el profeta Elías, un hombre de Dios, un hombre que hizo descender el fuego del cielo, y se aparezca delante de usted y le diga: hermano Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Amén. Yo me le puedo aparecer a alguien, pero no puedo hacer nada por alguien. Pero imagínese usted que se aparezca el profeta Elías y le diga: hermano Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Y dependiendo del nivel espiritual que el hermano Jesús tenga, va a determinar su respuesta. Porque si él vive carnalmente, él va a pedir cosas carnales. Si él vive según la carne, él va a pedir: dale un carro. Si él vive según esta tierra, él va a pedir: yo necesito una casa. Pero si él vive según el Espíritu, él va a pedir una doble porción. ¿Sabe qué le dijo Elías? Yo necesito una doble porción. Quizás Eliseo no pidió salud, quizás Eliseo no pidió riqueza, quizás Eliseo no pidió otra cosa de abundancia. Eliseo pidió una doble porción, porque él entendió que pasó de ser un espectador a ser un protagonista, y el protagonista necesita poder de Dios. Hay gente espectadora que ni hace vieja que otros hagan, pero cuando ese espectador se convierte en un protagonista, las cosas empiezan a cambiar en su vida. Porque el protagonista, hermanos, es el primer centro de atención en toda película. Denles alabanza al Señor en esa hora. Qué bueno es, hermanos, cuando nosotros podemos venir ante la presencia de Dios y más allá de pedir salud, más allá de pedir riqueza, más allá de pedir milagros, podemos pedir una doble porción de su espíritu. ¿Sabe algo? Estudiando el libro de los Hechos de la iglesia primitiva me di cuenta de algo. La iglesia primitiva no pedía, sino que adoraba. Antes sucedían más milagros que ahora, porque ahora pedimos milagros pero no adoramos. La iglesia primitiva se la pasaba adorando y los milagros descendían. Ahora quiero ver milagros pero no adoro. Por eso es necesario convertirme en un protagonista y venir a esta iglesia a dejar de ser espectador, porque el protagonista es aquel que Dios va a hacer algo diferente en él. La iglesia primitiva recibía más milagros que ahora. A veces decimos: ¿dónde están los milagros? A veces decimos: ¿dónde está la abundancia? A veces decimos: ¿dónde están las promesas de Dios para nuestras vidas? Pero ¿dónde está nuestra adoración para Dios? ¿Dónde está nuestra comunicación para Dios? ¿Dónde está la habitación del Espíritu que usted puede hacer en su hogar? Amén. Por eso es que la iglesia primitiva veía esos milagros. La sabiduría de Eliseo, hermanos,
le hizo pedir una doble porción. Pero la carnalidad que nosotros podemos tener en este tiempo nos hace pedir cosas terrenales antes que las cosas espirituales. Ahora vemos a Eliseo realizando sorprendentes milagros porque recibió la doble porción, porque dejó de ser espectador de lo que Elías hacía y se convirtió en el protagonista de su propia película. Ahora vemos a Eliseo alimentando hombres. Ahora vemos a Eliseo sanando a Naamán de la lepra. Ahora vemos a Eliseo haciendo flotar un hacha. Ahora vemos a Eliseo pronosticando muertes, profetizando. Ahora vemos a Eliseo sanando enfermos. Eliseo, hermano, andaba por allí profetizando todo lo que Dios le revelaba. Era un hombre que se entregó por completo al plan de Dios en este mundo. Eliseo caminaba, hermano, frecuentemente desde Samaria hasta el Monte Carmelo. Dice la Biblia que Eliseo tenía que ir desde Samaria hasta el Monte Carmelo, donde estaba la escuela de los profetas. Y Eliseo realizaba este viaje, hermanos, en un día. Él iba y venía en un día. Pero, hermanos, Eliseo, desde Samaria hasta el Monte Carmelo, tenía que pasar por Sudén. Y en Sudén, hermanos, vivía una mujer llamada la Sunamita. Esa mujer, hermanos, había escuchado la fama de Eliseo. Había escuchado que Eliseo podía sanar enfermos. Había escuchado que Eliseo hacía milagros y todas las cosas que él hacía. Ahora esa mujer, hermanos, estaba deseosa de que Eliseo habitara en su casa. Eliseo comenzó a envejecer un poco. Eliseo, hermanos, comenzó a envejecer. Y el viaje que hacía desde Samaria al Monte Carmelo se le hacía difícil hacerlo en un día. Eran aproximadamente 24 kilómetros. Y ya no lo podía hacer en un día porque Eliseo comenzó a envejecer. Ahora resulta, hermano, que esa mujer se dio cuenta de esto. Y ella le dijo a su marido: marido, es necesario que hagamos un aposento donde Eliseo pueda habitar. Ella comenzó a decirle a Eliseo, a invitarle que llegara a su casa. Entre tantas invitaciones que ella le hizo, entre tantas veces que él llegó a la casa de ella a comer, ella comenzó a darse cuenta de quién era Eliseo en verdad. Ella había escuchado de él, pero no se había dado cuenta de quién era él hasta que estuvo dentro de su casa. Hay gente que ha escuchado de Dios. Hay gente que ha escuchado los milagros que Dios hace, pero no se dan cuenta de quién es Dios en realidad hasta que está dentro de tu corazón. Su palabra dice que le está tocando la puerta. Si alguien escucha su voz, Él entrará y cenará con Él y se quedará en tu aposento. Entonces la mujer le dice a su marido: marido. Recuerde que la protagonista en esta historia era la Sunamita. Marido, ahora yo entiendo que es este hombre. ¿Quién es este hombre que viene a nuestra casa a comer? Es varón santo de Dios. Ella no lo entendía antes. Lo entendió cuando él estaba en su casa comiendo con ella. ¿Qué me da a entender eso, hermanos? Hay personas en la calle que aparentan algo que no son. Que cuando usted lo conoce son totalmente diferentes a lo que aparentan ser. Pero en el caso de Eliseo, lo que Eliseo aparentaba ser, eso era dentro de su casa. La fama que Eliseo tenía, ella se dio cuenta quién era él cuando estuvo dentro de la casa de la Sunamita. Cuando él entiende eso, hermanos,
Inmediatamente ella le dice a su marido: tenemos que prepararle un aposento al profeta, una habitación donde él pueda descansar. Y sabe algo, hermano, cuando usted y yo comenzamos a convivir con Dios Todopoderoso y a entender el propósito que Dios tiene para nosotros, inmediatamente comenzamos a hacer nuestro aposento espiritual. Inmediatamente comenzamos a acomodar nuestra habitación espiritual, porque Dios llega y comienza a ordenar. ¿Sabe por qué? Porque donde Dios llega hay cambios. Dios te cambió a ti, ¿verdad, hermano? Cuando Dios llega a la vida de alguien, los transforma. Pero si esa persona se deja transformar, porque Dios es un caballero, que Él te da la oportunidad de transformar tu vida. Él no va a hacer nada a la fuerza. Él lo hace todo según tu propósito. Donde Dios llega hay cambios. Donde Dios llega hay liberación. Donde Dios llega hay sanidad. Hay milagros. Las cosas empiezan a cambiar. Donde Dios llega, los demonios huyen. Porque ante la presencia de Dios tiembla la tierra. Cuando la presencia de Dios entra en tu aposento, tu vida da un cambio de 160 grados. Las cosas viejas pasan y el cambio es oportuno. Yo no entiendo cómo hay personas que no creen en Dios. Si la palabra de Dios dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Sabe por qué los demonios creen y tiemblan? Porque los demonios vieron la grandeza de Dios en el cielo. Cuando ellos estaban en el cielo antes de ser engañados, ellos veían la majestad, el poder y la grandeza de Dios. Si ellos creen y tiemblan, ¿cuánto más nosotros que hemos sentido su Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cuánto más nosotros que nos rescató de la muerte? Que no pasó de muerte a vida. Antes estábamos muertos en delitos y en pecados. Antes éramos espectadores, pero ahora somos protagonistas de nuestra propia historia. Pero lamentablemente, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Vivimos todavía. Hay personas que ven pasar la presencia de Dios por frente. Hay personas que se están moviendo el servicio de una manera especial, pero hay personas que ven a la presencia de Dios pasar por el frente. Nos hemos convertido en espectadores y no en protagonistas. ¿Y sabe algo? Un espectador tiene que pagar para ver la película. Si usted va al cine, tiene que pagar una entrada. Si lo va a ver por Netflix, tiene que pagar Netflix. Si no tiene Netflix, tiene que descargar una aplicación. Lo que el mundo le ofrezca. Pero cuando usted es el protagonista de la película, ¿sabe quién es el dueño de esa película? Yo. ¿Sabe quién es el dueño de esa película? Se llama Dios. Y yo como protagonista tengo beneficios. Yo cuando firmé el contrato para ser el protagonista de esa película, entendí que habían beneficios. Y no te estoy hablando de beneficios económicos, te estoy hablando de beneficios espirituales. Dios ha prometido bendecir mi vida. Ella prefiere ser protagonista, porque el espectador anda esperando algo que ver, pero el protagonista anda haciendo su propia historia. Yo creo que alguien necesita revisar su acta de nacimiento espiritual en esta noche. Revisa tu acta de nacimiento espiritual. Una vez lo dije. Revisa tu acta de nacimiento espiritual y ve qué nombre dice allí. ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu creador? Dale al diablo lo que es del diablo y dale a Dios lo que es de Dios. Entrégale a Satanás la mentira. Entrégale a Satanás el engaño, el odio, el rencor y dale a Dios alabanza. Dios anda buscando protagonistas en esa noche. Yo no puedo ser máximo espectador. Me cansé de vivir detrás de cámara.
historia. Alguien podrá decirlo, pero el protagonista es Jesucristo. No, Él es el dueño de la película. Él es el dueño de la película. Y como le decía, cuando el dueño de la película firma el contrato con el protagonista, hay cláusulas, hay beneficios, hay recompensa. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? Que el protagonista nunca muere. Yo lo he visto a Rambo muriendo, hermano. Yo lo vi a Rambo, le pasaban las balas a Rambo, pero Rambo no se moría. ¿Cuánto más el dueño de nuestras vidas que esté con nosotros? Perdone que me emocione, hermano, pero yo dejé de ser espectador hace tiempo. Hace tiempo. Dejé de hablarme por ahí el liderito. Prefiero venir a la iglesia. Prefiero vivir siendo un protagonista y no siendo un espectador. Aleluya. Gloria. Yo puedo imaginar, hermanos, que la presencia de Dios, cuando comienza a moverse en nuestra casa, en nuestro aposento espiritual, empieza a ver si hay aposentos aptos para Él habitar. Qué hermoso es, hermanos, cuando hay aposentos aptos para que nuestro Dios pueda habitar. Qué hermoso sería tener nuestro aposento listo para que la presencia de Dios habite dentro de nosotros. La tsunamita, hermanos, que es la protagonista de esta historia, hay dos protagonistas: Eliseo y la tsunamita. Jezí y el marido son espectadores. La tsunamita y Eliseo son protagonistas. La tsunamita no preparó el aposento con el fin de recibir recompensa. No. La tsunamita lo hizo por convicción. Aleluya. La tsunamita no hizo el aposento por conveniencia, lo hizo por convicción. Es decir, hermanos, estaba convencida de a quien había hospedado en su casa. No esperaba nada de Eliseo. Ella no necesitaba nada de Eliseo, solamente quería conocerlo, porque Eliseo representaba la presencia de Dios en aquel tiempo. Mas sin embargo, hermanos, Eliseo, entre tantas veces que se quedó allí, le dijo: mujer, tú has estado solícita por nosotros. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Quieres que hable por ti al rey o al general? ¿Qué favor quieres que te haga? Ella no necesitaba favores porque ella era una mujer importante, dice la Biblia. Una mujer reconocida. Mas sin embargo, Eliseo le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y ella respondió humildemente: no, Señor, yo habito en medio de mi pueblo. En otras palabras, hermanos, ella quiso decir: yo soy importante, yo no necesito nada de eso. Yo lo hice de buena voluntad. Yo te hospedé de buena voluntad en mi casa porque yo quería conocer la presencia de Dios. Qué bueno, hermanos, cuando nosotros podemos buscar a Dios por convicción y no por conveniencia. Porque cuando buscamos a Dios por convicción es porque estamos convencidos de que hemos pecado y de que Él puede darnos la salvación. En cambio, cuando buscamos a Dios por conveniencia, es porque solamente queremos recibir de parte de Dios. Y la lógica de Dios, hermano Jesús, lo hablábamos en estos días. La lógica de Dios se va en contra del humano, porque la lógica de Dios dice: mejor dar que recibir. La lógica de Dios dice: si te dan una mejilla, ponle la otra. La lógica de Dios te dice: si te piden la capa, dale la túnica.
Por eso yo he decidido alabar a Dios, tener a Dios en mi vida por convicción y no por conveniencia. Yo adoro al Dios de mi oración. Porque Él es el que puede suplir toda mi necesidad. Denle una alabanza al Señor en esa hora. Y Eliseo le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Pero ella le dijo: no necesito nada. Pero como nunca falta un entremetido por ahí, sí, el criado le dijo: Señor Eliseo, su marido es viejo y ella no tiene hijo. Eliseo no se había dado cuenta de eso. Él no estaba pendiente de la vida de ella. Él llegaba, comía, dormía y se iba. Pero él sí como que se la pasaba rondeando por ahí y le dijo: Señor, ella no tiene hijo y su marido es viejo. Porque cuando Dios va a obrar en tu vida, usa cualquier persona. En este caso fue Geisí. Geisí le dijo a Eliseo: el marido es viejo, ella no tiene hijo. Entonces Eliseo mandó a llevarla y le dijo: el año que viene, para este tiempo, abrazarás un hijo. Y cuando Dios te manda a llamar a ti, hermanos, es porque tiene algo para ti. Cuando Dios manda a llamar, es porque tiene algo reservado para ti. Pero sabe que la tsunamita cometió un error que lo pagó muy caro. Ella no creyó a la palabra profética del varón. Y allí la importancia de creer en la palabra de Dios. Ella por un momento pensó que Eliseo se burlaba de ella porque su marido ya era viejo. Ella por un momento pensó que era una burla. Mas sin embargo, hermanos, a pasar el tiempo, a pasar los meses, ella tuvo en sus brazos un niño. Es decir, la palabra profética se había cumplido en ella. Para resumir un poco, hermanos, resulta que pasa el tiempo, el niño crece, estando adolescente, venga acá Lemuel, estando adolescente ya el niño, dice la Biblia que estaba con su padre en el arado, allá en la siembra, y le dio un fuerte dolor de cabeza, y le dijo el padre a los criados: llévenselo donde su mamá. ¿Sabe por qué le dijo llévenselo donde su mamá? Porque el padre era espectador de las bendiciones que tenía la protagonista. Llévelo donde su madre. Ella era la protagonista de esa historia, porque en ella se había cumplido la palabra profética. Y el esposo, hermano, era solamente un espectador que veía lo que Dios hacía en ella. Ahora, hermano, resulta que la mujer pone al niño en sus piernas y pasando las horas el niño muere. ¿Por qué se murió el niño? Porque ella dudó de la palabra profética que Dios le había dado. Porque a veces tus bendiciones se mueren antes de nacer. Porque a veces no creemos en la palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Pero ¿dónde está mi bendición que no ha llegado todavía? ¿Dónde está mi sanidad que no ha llegado todavía? Porque tenemos una incredulidad y no ponemos a trabajar nuestra fe. Por eso el niño muere, porque ella le dijo al profeta: no te burles de mí. No creyó a la primera, creyó después que ella estaba embarazada. No te burles de mí, le dijo al profeta. Y el niño murió en los brazos, hermanos. Quizás ella, hermanos, había escuchado de la resurrección del hijo de la viuda.
Quizás ella había escuchado que el espíritu de Elías estaba sobre Eliseo. Entonces, dice la Biblia que tomó al niño muerto y lo llevó al aposento donde Eliseo dormía y lo acostó en su cama. Acuéstate ahí, mi amor, por favor. Ella acostó al niño en su cama, en la cama de Eliseo. El niño estaba ahí muerto. En otras palabras, ella no preparó al niño para su entierro. Ella preparó al niño para su resurrección. Déjame decirte algo, hermano. Cuando tú te aferras a la palabra profética de Dios y te conviertes en un protagonista, y te conviertes en ese protagonista, Dios va a hacer cambios en tu vida. Porque ser protagonista de la película de Dios trae beneficio. Aunque pienses que tus sueños han muerto, aunque creas que todas tus metas han fracasado, Dios tiene palabra profética para un protagonista en esa hora, para una persona que deja de venir a un culto y a sentarse en la banca. Dios tiene promesa para un adorador. Dios tiene promesa para un protagonista que ha cambiado de muerte a vida. Aleluya. Hay palabra de resurrección en esa hora para tu vida. Pero hay que creer a esa palabra. Ahora, hermanos, ella dejó al niño muerto en el aposento del profeta. Entonces dice la Biblia, hermanos, que el espectador de su marido tenía que ir a buscarla. Estaba mirando lo que ella estaba haciendo, pero ella le dijo a su marido: tengo que ir a buscar al profeta. Y el marido entonces le dijo: ¿qué vas a hacer allá? No es luna nueva ni día de reposo. Ella en ningún momento le dijo a su marido que el niño había muerto. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué ella no le dijo al marido y a su criado que el niño había muerto? Porque ellos no estaban a su nivel espiritual. Ellos eran espectadores, pero ella era la protagonista. Si ella le dice el niño murió, el papá le va a decir entiérrenlo. Si ella le dice al criado murió el niño, el criado va a preparar el hueco para enterrarlo. Pero ella no dijo nada. Ten cuidado a quien le cuentas tus planes. Ten cuidado a quien le cuenta tus metas. Porque aunque tú no creas, hay gente que quiere verte destruido. Pero ¿sabe algo? El protagonista nunca muere. Aleluya. Otros espectadores quizás podrían decir: vamos a llevárselo al brujo, vamos a llevárselo a Baal en aquel tiempo para que Baal lo resucite. Pero ella no dijo nada, ella se quedó callada, ella no habló, ella no dijo nada, porque ella iba a buscar al profeta. Ella estaba segura de quien había creído. Ella estaba segura de a quien había hospedado en su casa. Y ella estaba segura de que su hijo iba a ser resucitado. Gloria al Señor. Por eso ella no habló, por eso ella no dijo nada. ¿Sabe lo que ella le dijo a su marido? Paz. Marido, ten paz. Ten paz, marido, porque ¿sabe qué significa la paz? La paz significa tranquilidad. La paz significa sosiego. Ella creyó y fue justificada. Y todo creyente justificado tiene paz para con Dios. Cuando Jesús sanó a la mujer del flujo de sangre, ven en paz, le dijo, porque tu fe te ha salvado. Esa fe trae paz. Y esa fe la tenía la tsunamita. Y esa paz se la quería transmitir a su marido.
¿Sabe algo? La Biblia dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Porque la paz que el mundo ofrece es momentánea, es pasajera. ¿Sabe qué tan hermosa es la paz? Que Pablo el apóstol la usaba como firma. ¿Sabe cómo escribía Pablo? En sus cartas paulinas, él decía gracia y paz para con vosotros. Esa era la firma de Pablo, gracia y paz para con vosotros. Porque la paz trae tranquilidad. La paz que Pablo sentía era tan especial que quería transmitírsela a todos nosotros a través de la palabra de Dios. Porque la paz, hermano, que Cristo nos da es verdadera, es duradera, es permanente, es para siempre. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Aleluya. Alaba a Dios en esta tarde. Ahora, hermanos, ella comenzó a trabajar su fe y se fue a la búsqueda del profeta. No le importó si había sol, no le importó si llovía para venir al culto, no le importó si estaba cayendo granizo, no le importó si no había pasaje para venir a la iglesia. Ella fue a buscar a su profeta. Ella fue a buscar al ungido. ¿Sabe algo? La Biblia pocas veces registra la historia de mujeres de este calibre. Porque mayormente es el hombre al que se le da más importancia en la palabra de Dios. Pero en esta ocasión la protagonista era la mujer tsunamita. Ella era la protagonista de su propia película. Entonces, hermanos, ella llegó hasta allá, hasta donde el Monte Carmelo, a donde estaba la escuela de los profetas. Y dice la Biblia, hermanos, que Eliseo la vio venir a lo lejos y mandó a su siervo Gehazi a buscarla. Y cuando su siervo Gehazi la buscó, la recibió en la puerta. Gehazi le dijo: ¿estás bien, mujer? ¿Cómo va tu hijo? ¿Cómo va tu marido? ¿Sabe qué le dijo ella? Todo bien. Todo bien. Porque no era con Gehazi que ella tenía que hablar. Era con el profeta que ella estaba buscando. Gehazi, todo está bien. Traele el profeta. Pero el profeta estaba ocupado, hermanos, en la escuela de los profetas. Y Eliseo le dice a Gehazi: Gehazi, toma mi báculo, ve y resucita al niño que está muerto, porque la mujer me dijo que el niño había muerto. Gehazi fue, colocó el báculo encima del niño, pero no pasó nada. Porque la unción que llevaba Gehazi era prestada. No pasó nada en sí, porque la unción que Gehazi tiene no era la que tenía Eliseo. Era algo menor, no estaba a nivel, no estaba a su capacidad. Aunque Eliseo le dio el báculo, no pudo resucitar al niño con la unción prestada. Qué bueno es cuando pedimos oración: hermano, ora por mí, eso está bien. Hermano, ayuda por mí, eso está bien. Pero qué bueno es cuando buscamos nuestra propia unción. Qué bueno es cuando venimos a nuestro altar y decimos: Señor, en ti he creído. Dame unción, dame unción, dame unción. Yo no quiero vivir unciones prestadas. Perdóneme, pero el protagonista no le da mérito a los demás. El protagonista se lleva los méritos. ¿Quién era el protagonista? Eliseo. Se fue Gehazi, tráigame el báculo. Se fue Gehazi. Hermano, ¿usted quiere vivir una unción prestada? No creo.
¿Quién quiere vivir de una unción prestada? ¿Usted quiere vivir de una unción prestada? Usted, hermano. ¿Quién quiere vivir de una unción prestada? Nadie quiere vivir de una unción prestada. Pero cuando vino Eliseo y empezó a dar vueltas al niño, y lo vio, y se puso encima de él, el niño resucitó, porque la unción de Eliseo era más y nada menos que la doble porción del Espíritu. Así es, la doble porción. Yo no sé si alguien necesita la doble porción de esa hora. Yo no quiero vivir de forma prestada. Yo necesito mi propio encuentro con el Creador. Yo necesito mi propio encuentro, mi propia historia, mi propia película. Me cansé de sentarme en el atrás. Me cansé de mirar lo que me hacen. Porque yo necesito un encuentro. Hay necesidad, sí. Hay que trabajar, sí. Pero primero. Y termino con eso, hermanos. Cuando usted pasa de ser espectador a protagonista, pasa de ser presa a ser cazador. En la naturaleza, uno de los mejores cazadores es el águila. Y cuando el águila ve una serpiente, la toma con sus patas y la lleva a las alturas. Y en las alturas la mata y se la come. ¿Sabe por qué? Porque la serpiente en la tierra se puede defender y puede atacar al águila y la puede matar. ¿Qué me da eso entender a mí? Que dice la Biblia que somos como el águila en las alturas. Y que Satanás es la serpiente antigua que anda buscando derribarte. Y si tú la atacas en la tierra, en su terreno, él te va a derribar. Pero si tú lo tomas y lo llevas a las alturas, y no estoy hablando de alturas normales, no estoy hablando de tierra o de cielo, estoy hablando de la altura espiritual. Cuando tu nivel espiritual comienza a crecer, tú lo tomas y te lo llevas y lo matas. Pero en la carnalidad de la tierra no se puede defender el águila, porque el águila fue diseñada para andar en las alturas.